Mientras la gran mayoría de Internet está ocupada discutiendo si el diseño de Kit es demasiado genérico, o si dos personajes en bikini arruinan la pureza de la animación independiente, el piloto de Gameoverse dejó escapar un detalle que verdaderamente vale la pena analizar. Después de la destrucción del mundo de Kit, apareció un personaje que rompe por completo la estética colorida de la serie. Un elfo de diseño gótico, ojos rojos y silueta imponente. ¿Quién es este personaje? ¿Es un simple elemento decorativo para vender humo, o estamos ante el verdadero motor narrativo de la serie? Hoy vamos a desglosar por qué este elfo no solo tiene más presencia que el villano principal, sino cómo su diseño y arquetipo se conectan con dos de las figuras más icónicas de los videojuegos, Alucard y Sephiroth, para desvelar una teoría oscura sobre su verdadero propósito. Para entender el misterio, primero debemos mirar los escombros. El piloto de Gameoverse nos introduce a Kit, una protagonista inmersa en una estética de videojuego retro. Sin embargo, la trama da un giro drástico cuando su mundo digital es hackeado, corrompido y finalmente destruido por completo. Kit sobrevive, pero queda varada en un vacío cósmico digital, rodeada únicamente de float, los residuos flotantes y la basura informática que dejan atrás los mundos de videojuegos destruidos. Es un inicio que promete acción, pero cuya narrativa se siente ligera, hasta que la pantalla se tiñe de blanco y negro, y este enigmático elfo hace su aparición en lo que parece ser un teatro en ruinas. La premisa de personajes viajando entre videojuegos nos recuerda inevitablemente a un clásico moderno, Ralph el Demoledor. Pero mientras la obra de Disney aborda la interconectividad de los juegos desde la nostalgia y la comedia corporativa, Gameoverse lo plantea desde una perspectiva mucho más distópica y cruel. Los personajes se convierten en refugiados digitales en un espacio exterior hostil. El float es el recordatorio constante de que estos mundos tienen fecha de caducidad, y es precisamente en este cementerio de datos donde las reglas del juego cambian, permitiendo la existencia de entes errantes. Para entender la naturaleza de nuestro misterioso elfo, debemos analizar el primer pilar de su arquetipo, Alucard, de Castlevania. El hijo de Drácula es el estándar de oro, su lore nos habla de un personaje atrapado entre dos mundos, poseedor de un poder inmenso pero condenado a un exilio solitario. Alucard vaga por el castillo o por el mundo con un propósito claro pero melancólico: detener la locura de su padre y proteger a los débiles, cargando con el peso de una sabiduría y un linaje que los humanos normales no pueden comprender. Es la elegancia, el misterio y la fuerza contenida en una sola silueta. El segundo pilar es mucho más peligroso: Sephiroth, específicamente su encarnación en Final Fantasy VII Remake. En esta versión, Sephiroth ya no es solo un soldado caído, es una entidad metanarrativa. Es un ser de inmenso poder que viaja a través de las corrientes del lifestream y el tiempo, apareciendo en momentos clave para manipular la percepción del protagonista y alterar el destino del mundo. Sephiroth posee información privilegiada, sabe cómo funciona el sistema de su propia realidad y utiliza esa ventaja para mover los hilos desde las sombras. Su sola presencia altera la gravedad de la escena. Los parecidos visuales entre estos tres personajes no son una coincidencia amistosa, es un lenguaje de diseño intencional. En la cultura audiovisual, el pelo blanco plata en un personaje joven denota un origen místico, estatus divino o una naturaleza ajena a la humanidad común. Tanto en Alucard en sus momentos vampíricos, como en el elfo, los ojos rojos brillantes sobre un rostro en sombras, son el símbolo universal de un peligro latente y un poder sobrenatural. Las capas largas, los abrigos oscuros con reveses rojos y la postura rígida y calculadora, comunican una personalidad fría, inteligente y aristocrática. Mientras el resto de los personajes de Gameoverse parecen salidos de un webcomic colorido, este elfo parece extraído directamente de un RPG de horror gótico o de fantasía oscura. Su diseño grita que él juega bajo otras reglas. El hecho de que Kit catalogue el recuerdo como una pesadilla abre un abanico psicológico tremendo. El elfo no fue hostil, al contrario, le ofreció una salida en el momento más vulnerable de su existencia. Para la mente de un personaje común de videojuego, interactuar con una entidad que opera fuera de las leyes de su propio código es incomprensible. La pesadilla no es el elfo en sí, sino lo que él representa, la revelación de que su mundo era falso, frágil y destruible. Kit probablemente sufra amnesia selectiva. Es muy probable que el encuentro en el teatro en ruinas haya sido real, pero el cerebro digital de Kit, incapaz de procesar la magnitud del elfo o el trato que hizo con él para sobrevivir, bloqueó el evento. Ella recuerda la destrucción informática, porque es un hecho físico en su entorno, pero al elfo lo relegó al estatus de alucinación o sueño para mantener la cordura.
En el desarrollo de videojuegos, especialmente los lineales o clásicos, la derrota del jefe final activa el final del juego y, por ende, el cierre de ese universo o su posterior desinstalación u olvido por parte del jugador. Si este elfo era el villano de un juego de alto presupuesto, y mediante alguna anomalía o autoconciencia descubrió que cumplir su rol, perder contra el héroe, significaba la muerte definitiva de su mundo, su decisión de desistir y huir es un acto de supervivencia genial. Al negarse a pelear, congeló el avance del juego, rompió el guión y se exilió al espacio digital antes de que el Game Over borrara su existencia. Irónicamente, al negarse a ser el villano, salvó su propia conciencia y la de su entorno, convirtiéndose en un ser errante. Pero aquí es donde la teoría se vuelve verdaderamente perturbadora. Kid recuerda este encuentro como una pesadilla, pero ¿qué es exactamente lo que la aterroriza? El elfo no la atacó. Extendió su mano para rescatarla de la nada informática. Lo más probable es que estemos ante un caso de amnesia selectiva. El encuentro fue real, pero el trato o la información que el elfo le dio fue tan abrumadora para la mente de Kid, que su código bloqueó al personaje, transformándolo en un mito de su propia imaginación. Y si rascamos más profundo en la naturaleza de los videojuegos, el origen de este elfo podría ser la mayor subversión de la serie. Imagina un jefe final, un villano ultrapoderoso que descubre la trampa de su propia existencia. Si pierde contra el héroe, el juego se acaba y el mundo se apaga. Para evitar la destrucción de su realidad, este personaje decide abandonar su guión, negarse a pelear y exiliarse en el Float. Al huir, se convirtió en un vagabundo cósmico, un villano que, al renunciar a sus planes, irónicamente salvó su propia existencia. Con este giro, el personaje pasa de ser un vendehumo visual a ser el único personaje con verdadera agencia intelectual en todo el piloto, dejando en ridículo la trama superficial de los primeros minutos. Esto nos lleva al núcleo de nuestra teoría. El elfo de Gameoverse es, muy probablemente, un personaje de un videojuego de alto calibre descatalogado o destruido. Un ser poderoso que ahora vaga solitariamente por el espacio digital con un propósito oculto. Sin embargo, el piloto nos deja una trampa. Da a entender que el elfo podría ser solo un producto de la imaginación o el trauma de Kid. Pero seamos realistas. La destrucción del mundo de Kid fue un evento físico e informático real. Que este personaje de inmenso poder aparezca exactamente en el epicentro del desastre es demasiado conveniente para ser una simple alucinación. Aquí es donde nacen las dos grandes preguntas. ¿Quiere ayudarla o quiere manipularla? Apuntar a que es un héroe altruista sería caer en la narrativa perezosa que la serie ha mostrado hasta ahora. Lo más probable y narrativamente rico es la segunda opción, la manipulación. Al igual que el Sephiroth del remake, el elfo posee información privilegiada sobre la verdadera naturaleza del virus o hacker que destruye los mundos, algo que Kid ignora por completo. ¿Su motivo? Es muy posible que esté utilizando a Kid como un peón para reunir Float. Si el Float son los residuos de energía y datos de mundos caídos, un personaje de su calibre podría absorber estos restos para volverse más poderoso, reconstruir su propio juego perdido, o acumular la fuerza necesaria para combatir al verdadero villano de este universo. Él no está ahí para rescatar a la damisela en peligro. Está ahí porque el desastre de Kid le proporciona la materia prima y el vehículo perfecto para su propia agenda personal. Si Gameoverse decide ignorar a este personaje o dejarlo como un simple vendehumo estético para emocionar al fandom, confirmará que su guión está vacío. Pero si deciden explotar este arquetipo, el elfo podría salvar a la serie de la predictibilidad y convertir una caricatura de furras genéricas en un verdadero thriller de supervivencia digital. ¿Y tú qué piensas? ¿Es el elfo el verdadero titiritero de esta historia o solo otra plantilla visual para llamar la atención? Déjamelo en los comentarios.